Muy bien, retomamos este interesante conversatorio con Diana Marcela Méndez de Colombia y Silvia Carmona de Argentina sobre el modelo latinoamericano de orientación transicional para el sentido ético de la vida. Estamos viendo uno de sus postulados, el postulado acerca de la vida como un fenómeno trascendental, subliminal y con carácter ético. Vamos a continuar con el tema de lo transicional, que es lo que consideramos en este modelo como la orientación transicional. Veníamos del postulado 1, hablando del principio de la proactividad. Para el modelo asumimos el tema de la orientación hacia el futuro. Por eso hablamos mucho de proyectos de vida y de trayectorias de vida. Entonces, en este principio de proactividad afirmamos exactamente esto, que la vida se vive hacia adelante, mirando un poco hacia atrás, pero con énfasis en el futuro, la visión del futuro. Y en el postulado número 2 del que ya hemos venido hablando, es el postulado de la orientación transicional. Ya hemos dicho que nos basamos en Winnicott, un replanteamiento de Winnicott, cuando habla de objeto transicional, espacio transicional, evento transicional, fenómeno transicional. Aquí, entonces, lo referenciamos como la construcción de sentido de vida, implica procesos transicionales tanto en la vida social como en la vida académica. Ana Marcela. Sí, Amílcar, precisamente con relación a este postulado, muy pertinente la frase que mencionabas al comienzo, en donde es importante esa visión hacia adelante, hacia el futuro, pero también es importante esa mirada hacia atrás para resignificar esos procesos, ¿no? Entonces ahí está, digamos, articulados esos elementos de la transicionalidad de la vida social y de la vida académica en los cuales vamos a profundizar un poco Bien. en este paso. Estamos aquí en un momento, gracias a la comentaria de Diana, vamos a hablar de lo dialéctico aquí. Hay un principio que dice, si yo sé de dónde vengo, sé para dónde voy. Ese es un sofisma o un adagio popular. Abraham Lincoln decía, a mí no me preocupa tanto saber quién era mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, me importa más saber quién puedo yo llegar a ser. Entonces creo que ambos principios están en consonancia sin entrar en conflictos. Hay momentos en que sí definitivamente hay que mirar hacia atrás, pero en función de la construcción del futuro, mirar hacia adelante. Bueno, lo Sí, transicional, sí, sí, Silvia. fundamentalmente un para qué que tiene que ver con esta cuestión de una reflexión comunitaria y una reflexión individual sobre ese sentido del lugar en el mundo, tanto individual como grupal, para esa construcción colectiva. Sí, exactamente. A ver. Bueno, lo transicional lo aplicamos más que todo al ámbito educativo. No, o sea, en varios países se trabaja no solamente en el ámbito educativo, sino en el ámbito clínico, en Argentina, en el ámbito carcelario, también como Argentina, Costa Rica, México, en el ámbito laboral o en el ámbito organizacional. Pero en ese modelo estamos enfatizando en el ámbito educativo, porque entendemos que comunidad educativa se puede aplicar a diferentes ámbitos. Inclusive el ámbito carcelario yo lo puedo entender como una comunidad educativa en un momento dado. O sea, que podría ser aplicable a tus niños. Pero en cuanto a la educación formal, nos referimos a lo que hemos aprendido como educación formal, que va desde la educación preescolar, pasando por la educación primaria, la secundaria, postsecundaria o media, y la educación superior. Eso fundamentalmente ha sido el eje central en el proyecto, y el aspecto de lo transicional lo aplicamos y que queremos enfatizar no en los niveles o en los ciclos educativos, sino en las transiciones que hay entre un ciclo y otro, que se necesita de parte de orientación, que podemos hacer los orientadores, que puede hacer de orientación como un programa transicional que facilite esa transición, ese paso de la educación preescolar a la primaria, de la primaria a la secundaria, de la educación secundaria a la educación media,
Y nos hemos concentrado mucho en esto de la orientación transicional de la educación media a la educación superior. Y de pronto hemos olvidado las otras transiciones que también son importantes. A eso nos referimos con orientación transicional, que la orientación no puede permanecer todo el tiempo, todo, en todos los grados o en todos los ciclos hablando de orientación, porque incluso se vuelve saturante y hasta aburridor, podríamos decir. Pero sí debe aparecer en unos momentos transicionales importantes que están muy delimitados en el mundo académico. Por ejemplo, hablamos que un paso de la educación primaria a la secundaria pues implica una cualificación de sus habilidades de comunicación oral y escrita y su expresión y su comprensión oral y escrita. Por ejemplo, allí sería un buen momento para hacer un proceso de orientación transicional. Diana, ¿tiene otro comentario allí? Sí, Amílcar, es importante tener en cuenta en esa transición de la educación superior, no solamente la educación superior, sino el fenómeno que se ha presentado también en nuestros países, precisamente para dar respuestas un poco más contextualizadas a nuestra realidad, como el fenómeno de la educación para el trabajo, ¿no? Entonces, sí es importante ahí también considerarlo en esas transiciones y en esa orientación transicional. Perfecto. En ese tema de la orientación para el trabajo, en un conversatorio previo, hablamos de la necesidad de diferenciar lo que es el trabajo legalmente o formalmente y lo que son las ocupaciones. Entonces, en la mayoría de nuestros países se habla de trabajo bajo tres condiciones laborales. Uno, un salario, que no es solamente el sueldo, es todo lo que implica el sueldo más las prestaciones legales. Una sujeción a un jefe y tres, el cumplimiento de un horario. Eso es lo que es formalmente trabajo y es lo que se habla de lo que hemos mencionado como la orientación para la carrera, la orientación para el trabajo, es en eso. Pero la realidad latinoamericana, y también lo discute Sultana, dice, nosotros estamos haciendo orientación vocacional para gente que no puede optar por su vocación, sino que tiene que optar es por la ocupación que el mercado le ofrezca. Entonces, por eso hemos construido dentro del modelo la categoría de orientación socioocupacional, que no es menos importante, pero que definitivamente tiene que ir de la mano de la orientación vocacional. Entonces, allí por eso en ese momento de la transición entre la educación media y la educación superior, es importante llegar a discutir esto y en un conversatorio posterior vamos a centrarnos en este aspecto de qué capítulos o qué temas tocamos en el cuento de la orientación transicional de la educación media a la educación superior. Sí, Bueno, sería como importante retomarlo, ya que de pronto en todo lo que es Latinoamérica encontramos adolescentes y hasta niños, a pesar de que las leyes dicen que no, pero que están trabajando y algunos hasta tienen una deserción escolar por el tema del trabajo, ¿no? Entonces sería importante retomar esto. bueno, en Argentina habla mucho del laburo, ¿no? Sí, El laburo. Yo creo que aquí es sí. importante diferenciar el trabajo de la labor. Tomemos Ujú, acá a Ana Arendt cuando habla de labor, el trabajo y la acción. Labor, ujú, la labor. O sea, hay mucha labor, inclusive no remunerada y no reconocida como el trabajo doméstico, por ejemplo, que legalmente no es un trabajo porque no hay un salario. ujú. Tampoco hay un horario específico, pero digamos que son temas que profundizaríamos, Diana. Sí, que ahí entra en juego precisamente lo que explicaba, si no tiene esas condiciones mínimas para hacer un trabajo, también lo que podemos entrar a hablar es de explotación, ¿no? De explotación infantil y juvenil, un fenómeno que se ha presentado también en nuestros países y se ha evidenciado notablemente en esta crisis eh, sanitaria y por el cual es uno de los motivos por los cuales organismos internacionales como la UNESCO están presionando frente al regreso presencial, precisamente porque se han dado cuenta que definitivamente las escuelas, los centros educativos se convierten en mecanismos de protección para esta explotación. Precisamente el día 16 de abril, 15-16 de abril, se estaba eh, trabajando en eso, en todo lo que tiene que ver con la lucha frente a la explotación de los niños, y a adolescentes y jóvenes
frente a esas otras maneras de conseguir recursos que no son propiamente trabajo y que tú Exactamente. y Silvia han mencionado ampliamente. Ok, bien. Ujú, En otro capítulo que vamos a tener un espacio para hablar de esto, el tema de la explotación de la mujer, ujú. el no reconocimiento del trabajo doméstico y la crianza como trabajo formal. Surge la pregunta entonces, ¿cómo se estructura la vida social? Vemos que ya el nivel de complejidad que tenemos en orientación es bastante alto, entonces a partir de las dimensiones existenciales de Manfred Magnet, que ya hemos referenciado, un teórico chileno, economista chileno, eh, que considero lo personal y que muchos han considerado como un avance en la teoría de necesidades a escala humana, o un avance en la concepción de la teoría de necesidades. Recordemos a Maslow, en 1943 planteó su modelo de la pirámide. Creo que se instaló rigurosamente esa pirámide en nuestra mente y nos enseñó a pensar en las necesidades como algo transicional, como algo secuencial, como que primero una necesidad y luego otra, que hablaba de las primero la base de las necesidades básicas de subsistencia, protección, luego necesidades medias y luego las necesidades de realización. Esta teoría del desarrollo a escala humana plantea una perspectiva totalmente diferente de las necesidades. Las necesidades primero son limitadas y son simultáneas. Simultáneamente, al mismo tiempo que yo tengo necesidad de subsistencia y protección, tengo necesidad de afecto, de entendimiento, de participación, de creación, de recreación, de libertad, eh, bueno, todas las 9 necesidades. Esta teoría nos permite clasificar las necesidades en dos grandes categorías. Estas que presentamos aquí como necesidades existenciales. Entonces, ¿cómo se construye la vida social? Tomamos directamente la teoría del desarrollo a escala humana de Manfred Magnet, la estructura de la vida tal como él la plantea. Entonces, la vida, según él, tiene la estructura de la vida social, se organiza en torno a la realización de las necesidades humanas. Magnet habla no del desarrollo de las necesidades humanas, no habla de la satisfacción de las necesidades, sino de la realización de las necesidades. Y no las clasifica unas en básicas, intermedias y avanzadas, sino que todas las necesidades humanas tienen la misma importancia en este modelo, en esta forma de ver la vida. Él las clasifica en necesidades existenciales, el hacer, el tener y el estar. Dicho de otra manera, la vida puede describirse, la vida de una persona, la vida de cualquier persona o de una sociedad puede clasificarse en estas grandes dimensiones existenciales. Lo que se tiene a nivel de recursos económicos, físicos, materiales y recursos potenciales del ser humano. El hacer, todo lo que implica el hacer laboral, el hacer académico, el hacer en cualquier dimensión. Y tercero, la dimensión del estar. Esas tres dimensiones, haciendo un ejercicio de objetivación, es lo que entendemos como la vida en sociedad. Lo que tenemos, lo que hacemos y dónde estamos, a dónde pertenecemos, dónde nos movemos, a dónde pertenecemos y cómo nos relacionamos, con quién nos relacionamos. Esas son básicamente las condiciones de este modelo en cuanto a sus dimensiones existenciales. También habla de necesidades axiológicas que les vamos a ver un poco más adelante. Entonces, la estructura de la vida social se organiza en torno a la realización de estas necesidades, no a la satisfacción, porque las necesidades humanas nunca se satisfacen, hay que realizarlas poco a poco. O sea, me va a hacer hoy y al rato me va a volver a hacer y mañana también me va a hacer. Pero no lo puedo realizar de por vida permanentemente, sino que la debo realizar en cada momento específico. Ok, esta es la estructura del modelo y básicamente a partir de esto desarrollamos todos los demás postulados. Volviendo al tema entonces, ¿cómo se encuentra el sentido de la vida? Aquí revisando a Víctor Frank, el hombre en busca de sentido, nosotros hacemos un avance, decimos, bueno, la vida no es que tenga un sentido preestablecido, un letrero específico que diga, aquí está el sentido de la vida, o este es el sentido de la vida. Lo que afirmamos en el postulado 4 es que la vida hay que construirle sentido. Hay autores que dicen que la vida no tiene sentido, hay que construirle
Entonces, el sentido no se descubre, se construye socialmente. Por eso el objetivo fundamental de la orientación transicional consiste en asesorar pedagógicamente el desarrollo humano en las comunidades educativas. Recordemos que entendemos comunidades educativas como la escuela, el barrio, la comunidad en general, puede ser el ámbito, la comunidad carcelaria puede ser entendido como una comunidad educativa, la empresa puede ser entendida también como comunidad educativa. Básicamente todo se aplicaría a ese tema de comunidades educativas a partir de la construcción existencial del sentido de la vida. Ah, bueno, entonces por eso hablamos de que el sentido no se encuentra. No es que vamos a buscar el sentido de la vida, hay que construirlo socialmente y volvemos a referenciar el énfasis que tenemos en este modelo del construccionismo social. El sentido de la vida se construye y se construye en medio de un conflicto existencial que hay que negociarlo. Entonces, la construcción de sentido implica un proceso de negociación existencial entre el deber ser social y el querer ser personal para poder llegar al poder ser, citando a Nicolás Bonaventura, el debe, el cuento del debe y el puede, buscando realizar todas las necesidades humanas. Entonces, esta matriz nos permite presentar de una manera más clara lo que hemos postulado como el conflicto existencial entre el tener, el hacer, perdón, entre el deber, el querer y el poder. Un ejemplo, yo quiero tener, yo quiero hacer, yo quiero estar, pero la sociedad me dice que yo debo tener, que yo debo hacer, yo debo estar, cosas que no necesariamente están de acuerdo las unas con las otras. Yo necesito resolver ese conflicto a través del puedo. Bueno, yo puedo. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué necesito tener? ¿Dónde necesito estar, pertenecer, convivir, interactuar, eh, movilizarme para poder tener, hacer y estar categorías que confluyen para el poder ser? Eso es lo que consideramos el conflicto existencial entre el poder ser. Ballester lo expresa de una manera más clara entre hacer lo que se quiere, deseo, la teoría del deseo, y hacer lo que se debe, moral, que es la teoría deontológica, está la alternativa de hacer lo que se puede, necesidad. Por eso dice Ballester, la necesidad es del orden del poder y la producción. Diana. Sí, precisamente en esa lógica de la necesidad es donde se establece como el fundamento que tomamos para el modelo de orientación, que es el modelo de Masnick, ¿no? Desarrollo escalomado. Sí, sí, básicamente es el tema Ah, central, por eso tomamos el tema central de las necesidades y es la cómo ellas necesidad. de alguna manera tienen una escala que nos permiten, digamos, como alcanzar ese estado deseable. Sí, Y por otra parte, también es importante resaltar en torno al tema de la construcción del sentido de vida, que independientemente de que para ella como fundamento la parte social, también es importante reconocer que dentro de una misma sociedad podemos encontrar sentidos diferentes, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, en calidad de orientadores, eh, uno de nuestros sentidos es el servicio, ¿no? El servicio, sí, el apoyar, el aportar. Pero puede que para otro gremio de profesionales ese no sea su sentido, sea otro totalmente diferente. Y dentro de nosotros mismos, también como gremio, aunque todos compartimos ese sentido de apoyar, de orientar, de contribuir, también existirán maneras diferentes o sentidos diferentes en ese ejercicio de nuestra profesión. Entonces es también importante, de ahí como la riqueza de esa diversidad que tenemos como humanos, ¿no? Eso que nos hace humanos y que a la vez nos hace que seamos iguales en algunas cosas o concepciones generales, pero también la riqueza de que tenemos esas particularidades y una de ellas es ese sentido que le damos que construimos para nuestras vidas y para lo que hacemos. perfecto. Ese comentario nos permite devolvernos un poco para centrar la temática. Dicho de otra manera, en este modelo de orientación basado en la estructura de la vida, de las dimensiones existenciales de Manil,
podemos decir que se puede construir ese sentido a la vida a partir de lo que tenemos, a partir del tener, no solamente recursos económicos, sino recursos humanos potenciales, a partir de lo que hacemos, lo que decía Diana, el servicio le da sentido a la vida, le puede dar la vida el servicio a la comunidad, el servicio a la sociedad, o a través de el sentido de dónde estamos, del ámbito. Por ejemplo, el ámbito familiar en sí mismo ya es significativo. Ya es significativo estar en el ámbito familiar o en el ámbito laboral o en el ámbito educativo. El solo participar de ese ámbito ya le puede construir sentido a la vida. Pero entonces, y además es la esencia del modelo, orientación transicional para el sentido ético de la vida. ¿Cómo aplicamos esa estructura de la vida al modelo de orientación transicional para el sentido de la vida? Ya hemos dicho que el sentido de la vida no se encuentra, sino que se construye socialmente a partir de esas dimensiones. Lo construyo en el tener, con el tener, en el hacer y en el estar. Que hay que negociarlo socialmente entre el deber ser y entre el deber ser y el querer ser para llegar al poder ser, de realizar todas las necesidades existenciales y axiológicas, o existenciales y axiológicas, que no son unas y otras, sino unas totalmente relacionadas con otras. Pero entonces, ¿cuáles son esas necesidades y cómo se pretenden o cómo se busca realizar? Entonces, tengamos en cuenta aquí que mencionamos el concepto de la realización sinérgica de las necesidades. Entonces, este modelo nos permite pensar en que no realizamos primero una necesidad y luego otra, o primero un grupo de necesidades y luego otra, porque todas las necesidades axiológico-existenciales que vamos a ver acá se realizan de manera simultánea y sinérgica, es decir, con el mismo esfuerzo. Yo no puedo tener varios proyectos de vida ni varias trayectorias de vida en un periodo de vida tan corto como es el periodo vital de la vida humana. Estamos hablando alrededor de 20 a 25 años. Eso es todo lo que tenemos como proceso vital, como proceso, como etapa productiva para poder realizar todas las necesidades humanas. ¿Cuáles? La necesidad de identidad, una necesidad que engloba a todas las demás, que definitivamente es transversal a todas las demás, es la necesidad de identidad. ¿Quién soy yo? O más bien, desde la perspectiva del modelo no es la pregunta, es ¿quién quiero ser? Y cuando nos preguntamos por quién quiero ser, estamos preguntando por qué. ¿Quién quiero ser? ¿Qué quiero tener? ¿Qué quiero hacer? ¿Y dónde quiero estar? O desde la perspectiva de las necesidades es ¿qué necesito? ¿Quién necesito ser? ¿Quién necesito tener? ¿Qué necesito hacer? ¿Y dónde necesito estar, movilizarme o transitar para construirme como la persona que yo quiero ser? Las otras necesidades que plantea Magnet son subsistencia y protección, donde casi siempre nos quedamos. O sea, parece que la vida se nos queda en pagar cuentas, en ganar plata para pagar cuentas, subsistencia y protección. Ganar plata para comprar una casa, un carro, garantizar seguridad a nuestra familia. Pero hay otras necesidades que son simultáneas y transversales a esta identidad, la creación y la participación. Una necesidad de la que poco se habla es esa necesidad de crear. Y vamos desde lo más básico, como es crear una receta de cocina. Eso es una necesidad. Inventarse algo nuevo, crear un nuevo modelo, crear una nueva forma de ver la vida, crear un nuevo producto, crear un nuevo servicio. Todas esas son necesidades que todos los seres humanos en una teoría tenemos independientemente de dónde vivamos. La necesidad de participación. La vida humana es social. Yo necesito participar, que significa relacionarme con los otros. La necesidad de recreación y la necesidad de libertad, la necesidad de descansar, la necesidad de poder decidir qué hacer y qué no hacer y en qué momento hacerlo, la necesidad de afecto y entendimiento. Y una que yo agregué, que es la necesidad de comunicación. A esas 9 necesidades de identidad, de protección, creación, participación, recreación, libertad, afecto y entendimiento, le agrego esta de comunicación, que es tanto un satisfactor como una necesidad. Entonces tenemos muchos satisfactores a nivel de las comunicaciones. ¿Sí? Los medios de comunicación. Ahorita nos comunicamos por el teléfono, por la radio, por el WhatsApp, por las redes sociales, etcétera, etcétera, que son muchos satisfactores de una necesidad que es la necesidad de comunicación. Entonces, planteamos la realización sinérgica. No le podemos proponer a la comunidad educativa muchos proyectos de vida, muchas trayectorias de vida.
No, le proponemos que con base en uno o dos proyectos de vida pueda realizar simultáneamente todas estas necesidades. Ejemplo, mi profesión como psicólogo, como orientador, me permite construir mi identidad. Sí, obviamente que sí. Me permite realizar mis necesidades de subsistencia y protección. Sí. Me permite creación. Sí. Me permite participar. Sí. Me permite recrearme. Sí. Me permite libertad, afecto. Tengo una aproximación afectuosa o afectiva con las comunidades y con la profesión en sí misma. Me permite realizar mis necesidades de entendimiento y me permite realizar mi necesidad de comunicación, decirle a otros o compartir con otros mi forma de vida. Entonces, a esto nos referimos con que la realización de las necesidades debe ser sinérgica y las necesidades que aquí hablamos son las axiológicas. No son axiológicas por un lado y existenciales, son necesidades axiológicas existenciales que confluyen en la esencia del modelo. Es decir, la orientación debe estar trabajando para ayudar, bueno, no tanto ayudar porque digamos el modelo asistencialista, sino asesorar a las comunidades en este aspecto. Lo que ya hemos dicho, pues para eso entramos en la pregunta, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué necesita hacer una persona para darle sentido a su vida? Para construir sentido a partir de la dimensión de lo que hace. ¿Qué es lo que hacemos esencialmente? Eh, Investigar, cuestionarnos. Nos cuestionamos acerca de la vida y todas las cosas. Necesitamos aprender y necesitamos aplicar eso a un ámbito laboral. Me quedo yo solamente con el cuestionamiento y con el aprendizaje, pero no lo aplico a un ámbito laboral como tal, pues estoy perdiendo sentido, como que no tiene sentido acumular y acumular. Eso es un buen ejemplo. Me dedico yo a aprender y a acumular títulos, pero eso no lo puedo aplicar en el ámbito real o laboral o social. No tendría sentido de la vida. Bien. Sí, Amílcar, Cristina, precisamente acabas de perdón, tocar unos elementos esenciales que también plantean economistas alternativos del modelo tradicional capitalista, como lo han sido no solamente Martin McLeod, sino también Amartya Sen y también Marta Nussbaum, en el sentido de que uno de los elementos que nos hace dignos, nos rescata esa dignidad como seres humanos, es el trabajo, ¿sí? Ese poder agregar valor a lo que hacemos y también ese hacerlo de una manera que nos permita trascender esa, digamos, ese suplir esas necesidades básicas o de subsistencia personales, ¿no? Entonces ahí está en ese hacer y uno de los elementos y los debates que se establecen en estos tiempos es ese, ¿no? Determinar cómo las condiciones laborales han cambiado en varios de nuestros países, como por ejemplo el aumento de la edad de pensión es un hecho real en la mayoría de nuestras naciones y cómo de alguna manera también la transformación o la pérdida de alguna vinculación laboral por parte de muchas personas a raíz de esta crisis, de esta emergencia sanitaria global, han llevado a situaciones de crisis, ¿no? En las personas precisamente que nosotros orientamos o que acompañamos. Y cómo eso de alguna manera está en contrapeso con algunos profesionales en el ámbito de la educación que tienen unas condiciones diferentes, ya han adquirido su pensión, pero siguen trabajando. Entonces son como dos aspectos que están en diferentes puntos de la balanza y que hacen parte como de esta dimensión del hacer. ¿Por qué yo, siendo pensionado, sigo quedándome en ese espacio laboral? Es una de las preguntas, ¿no? Y precisamente la dignidad de los seres humanos, de muchos seres humanos se ha perdido por esa pérdida en el ámbito laboral, de esa capacidad del hacer. sí, yo creo que hay que problematizar esos estereotipos porque, como decía Benedetti, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Entonces, creo que los roles de los orientadores, aparte del asesoramiento, es la de acompañar, de guía y de comprensión frente a todo este nuevo mundo por el que nos estamos enfrentando todos, ¿no? Así que es una mirada, una nueva mirada y una reconstrucción de lo que está pasando.
para poder, digamos, construir ese sentido a partir de esa dimensión del hacer, como decía Amílcar. Ok, perfecto. Muy relevantes los ambos comentarios porque en nuestros países se habla de orientación para el trabajo, o sea, toda la orientación es para el trabajo, o educación para el trabajo, o sea, toda la educación es para el trabajo, desde el preescolar hasta la vida adulta, toda la educación es para el trabajo, pero aquí nos interesa sobre todo construir el ambiente del trabajo, el ámbito de trabajo como significativo, cómo ha cambiado esa significación cuando no tenemos la presencialidad de ver a los compañeros todos los días, tomar un café con ellos, hacer bromas, discutir de aspectos laborales, cómo cambia eso. Pero finalmente, independientemente de cómo cambian las condiciones, se mantiene el tema de que el hacer da sentido, o sea, el trabajo en sí mismo le da sentido a la vida, independientemente de lo difíciles que sean las condiciones, los malos salarios, las horas extras, todo lo que haya que hacer extra, le da sentido al trabajo. Entonces, a toda esta línea de lo académico confluye en el trabajo. En el trabajo, tanto el trabajo remunerado como el trabajo no remunerado, que legalmente, como decíamos, no se considera trabajo desde la necesidad de afecto, entendimiento, creación y participación. Buscamos eso, buscamos hacer porque eso nos acerca a los otros, nos da entendimiento, creación y participación en la sociedad. La construcción también del sentido se puede dar y decimos poder, se puede dar, no se debe dar, no se tiene que dar, sino se puede construir, retomando nuevamente el debe y el puede. El sentido de la vida se puede construir desde la vida académica laboral, desarrollando lo que nosotros proponemos como conciencia aptitudinal. Esa es una perspectiva clara que no vamos a profundizar mucho en eso, porque adelante lo vamos a retomar, pero esa es la segunda línea. Podemos construir sentido a partir del hacer, perdón, a partir del estar en lo laboral y en lo académico, desarrollando conciencia aptitudinal. Aquí tomamos conceptos muy específicos. El concepto de autorregulación de Miguel Carvajal de Uruguay, aplicado al tema de la comprensión oral y escrita y la expresión oral y escrita. No vamos a ahondar mucho en esto, pero eso que llamábamos técnicas, métodos y hábitos de estudio en los años 80, que sigue siendo válido, que sigue siendo importante, que sigue siendo relevante, lo reconceptualizamos desde la autorregulación que plantea Miguel Carvajal, la capacidad de poderse plantear metas y cumplirlas a mediano, corto y largo plazo. Entonces yo me propongo estudiar para un examen, pero no simplemente por el hecho de estudiar, de aprender para ese examen, sino de aprender para la vida, cualificando simultáneamente mis habilidades de expresión oral y escrita y mis habilidades de comprensión oral y escrita. Eso es esencialmente la propuesta aquí en el tema de construir sentido de la vida a partir de lo académico laboral. Y la tercera parte es construir sentido a partir de la dimensión del estar. El espacio físico me permite hacer la pregunta de dónde necesito estar o pertenecer o hacia dónde necesito desplazarme. Discutíamos aquí el tema de la diáspora centroamericana buscando el sueño americano en Estados Unidos, que muchos no terminan allí en Estados Unidos porque tampoco lo encuentran y continúan hasta Canadá. Reconocemos primero la movilidad como factor de desarrollo, pero muchas veces no se va en busca de sentido, se va en búsqueda de subsistencia y en búsqueda de la llamada felicidad. Entonces, enfaticemos acá, o aclaremos aquí. Este modelo no le apunta a la búsqueda de la felicidad, y mucho menos la felicidad entendida como algo que yo voy a encontrar al final del arco iris, la olla llena de monedas de oro al final del arco iris. Este modelo se basa en encontrar sentido aquí o allá, porque sí es válido que crea que necesita desplazarse a otra parte para encontrar el sentido de su vida, pues allí tiene todas las posibilidades para hacerlo. Hay gente que se ha ido inclusive a pie hacia Estados Unidos y ha llegado y haya construido una vida, entonces no podemos invalidar esa posición, pero en ese momento enfatizamos es que hay que construirle sentido a ese espacio de donde estoy. Para eso, ¿qué es lo que estamos, de hecho, estamos hablando de construir conciencia en lo comunitario, que hemos hablado al comienzo. Una conciencia sociocomunitaria, también referencio aquí universidades que hablan de la responsabilidad social obligatoria o la responsabilidad social. Las empresas con responsabilidad social se entienden que no solamente se trata de ganar dinero, sino que debemos retribuirle a la comunidad algo, lo que nos ha dado.
Pues por eso hablamos de proyectos no solamente éticos, sino también proyectos estéticos. Aquí a la derecha coloqué algo de la arquitectura africana, entendiendo que la arquitectura tiene el componente de la funcionalidad, pero que avanza sobre ese mismo principio de la ingeniería, sobre lo estético, no solamente que sea funcional, sino que sea estético. Qué bueno que la vida que construyamos, los proyectos de vida que construyamos, tengan ese carácter de lo estético, que sean básicamente proyectos sinérgicos, ya dijimos, ecológicos, solidarios y sostenibles. Este es el, este es el planteamiento general de que hablamos de construir sentido. Entonces, construir sentido en comunidad. Depende de qué entendamos por comunidad. Si para mí comunidad es mi familia, mi barrio, mi localidad, mi ciudad, o mi escuela, mi colegio, bueno, esa es una posibilidad que pensamos que son aplicables esos principios de proyectos sinérgicos, ecológicos, solidarios y sostenibles. Que nos quedan, en esta parte nos quedan 2 minutos, conciencia social comunitaria, y vamos a terminar aquí con estos 2 minutos. Bien, ¿qué hemos recogido hasta el momento, Diana y Silvia, del modelo latinoamericano? ¿Qué cosas serían relevantes de mencionar o retomar? Bueno, ¿Es en esta aplica, parte, la pregunta sería, ¿es aplicable a nuestra realidad social? sí, yo creo que en este momento, digamos, con esta situación mundial, cabría la pena preguntarnos y generar, digamos, investigación en torno a cómo ha afectado ese aislamiento, esta conciencia sociocomunitaria, ¿sí? La ha fortalecido, la ha mermado, esos proyectos sinérgicos, ecológicos, solidarios, sostenibles, se hacen más necesarios que antes de la crisis, menos necesarios, menos relevantes. Son varias preguntas las que tendríamos que hacernos en torno a nuestro rol como orientadores en para ese sentido ético de la vida, ¿no? Más que nunca se hace pertinente mirarnos, reflexionarnos y preguntarnos en torno a ello. ¿Qué es lo que realmente tiene sentido en este punto de la historia? Tuvimos un encuentro con algunos docentes, personas pensionadas, hijos de pensionados precisamente en esta semana, y muchos coincidían en lo mismo. Esta pandemia nos ha permitido reconocer que podemos vivir y vivir bien sin muchas cosas materiales que antes asumíamos como necesidades, ¿sí? Y también es la pregunta en este momento, porque a veces tendemos a confundir esas necesidades con esos satisfactores de esas necesidades. Creo yo que era como el mayor sentir de los compañeros expresados. Y, y tendríamos que mirarnos si en este momento otra forma diferente de asumir ese sentido ético de la vida que nos lleva a